Abra la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Hoy hablaremos del tema ¿es lo que está adentro lo que cuenta? En 1924, el arqueólogo Howard Carter descubrió la tumba del rey Tutankamón. Ese sarcófago ahora está en el Museo Egipcio y en realidad son dos sarcófagos, uno dentro del otro. El segundo estaba cubierto con oro. Y cuando abrieron ese pequeño ataúd, vieron la momia del rey Tut, envuelta en un manto tejido con oro, y tenía una máscara de oro sobre su rostro. Pero cuando quitaron esa máscara de oro y abrieron el manto dorado, lo que encontraron fue una momia seca y desintegrándose. Por fuera, una hermosa máscara dorada y telas tejidas con oro, y por dentro, nada más que el esqueleto calcificado de un hombre. Es lo que está dentro lo que cuenta, lo que tiene valor, ¿no le parece? No es la máscara que nosotros muchas veces nos ponemos y la fachada exterior impresionante. Por lo general, eso lo hacemos para esconder la podredumbre de nuestra vida espiritual. Los fariseos eran maestros en esto. Exteriormente, lucían muy bien. Pero Jesús les dijo: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Bien, veamos Mateo 5, desde el verso 20. «Porque os digo que, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». Puede imaginarse cómo sería una iglesia llena de escribas y fariseos. Yo creo que, primero, estarían siempre en el servicio dominical. Segundo, serían muy puntuales. Tercero, todos tendrían sus Biblias. Cuarto, darían sus diezmos. Quinto, nunca maldecirían ni dirían una mala palabra, ni se emborracharían ni adulterarían. Y sexto, todos irían al infierno. Pero Jesús dijo que si nuestras justicias no fueran mayores que la de los escribas y fariseos, no podremos entrar en el reino de los cielos. Pero quiero que note que no está hablando de lo que está fuera, sino de lo que está dentro. Y da 6 ilustraciones para mostrarles a los fariseos lo que había en verdad en sus corazones. La primera ilustración la encontramos en Mateo 5:21. «Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego». Los fariseos tenían una forma de religión exterior, superficial, hipócrita. ¿Cómo los describe Jesús? Veamos Mateo 23, desde el verso 23. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello». Si el asunto no fuera tan serio, yo diría que hay tremendo humor en lo que Jesús les dijo. Los escribas y fariseos, cuando diezmaban plantas o granos, eran meticulosos contando: de 10 hojas de menta, 9 para mí y 1 para el Señor. De 10 granos de trigo o cebada o lo que fuere, 9 para mí y 1 para el Señor. O sea, para ellos aún el acto de diezmar era externo y se olvidaban de practicar, según la ley, actos de justicia, misericordia y fe. ¿Se puede imaginar lo ridículo o risible de esa situación cuando les dice que ellos eran muy cuidadosos para no ingerir ni siquiera un pequeñísimo mosquito, pero no tenían ningún problema tragándose un camello? Veamos el verso 25. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
La idea hace referencia a alguien que limpia solo la parte exterior del vaso o del plato, pero ni siquiera toca la parte interior. Y Jesús dijo que esa era la forma en que ellos practicaban su religión, limpios por fuera, pero completamente sucios por dentro. A Dios le interesa primordialmente lo interior, no lo exterior, porque es lo de adentro lo que cuenta. El pecado es un trabajo interior, pero también lo es la justicia, la misericordia y la fe. La vida de los escribas y fariseos parecía tan recta exteriormente, pero el corazón de ellos estaba totalmente torcido. Hace muchos años serví como consejero en una de las cruzadas de Billy Graham. En una de esas reuniones, una muchachita pasó al frente para entregar su corazón a Cristo y tuve el privilegio de hablar con ella. La mamá de esa niña era una persona de la alta sociedad y se sintió molesta de que su hijita estuviera mezclada con el resto de pecadores que querían hacer una decisión por Cristo. Para esa distinguida dama, eso era una afrenta. De hecho, ni siquiera entendía por qué su hijita tenía que ser salva y le decía que no tenía que hacerlo, que ella, como madre, sabía que su hija era muy buena y cosas por el estilo. Bueno, nunca olvidaré lo que esa niña le dijo a su madre mirándole fijamente a los ojos. Mamá, tú no puedes ver mi corazón. Esa jovencita sabía que era pecadora y que necesitaba ser salva, pero su madre era como los fariseos de antaño, preocupados por lo exterior, a expensas de lo interior. Un hombre no es pecador porque peca. Peca porque es pecador. Un hombre no es ladrón porque roba, roba porque es un ladrón. Un hombre no es mentiroso porque miente, miente porque es mentiroso. Jesús dice que estas cosas salen del corazón, y esa es la razón por la que dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos y de los escribas. Y muchas de esas personas a quienes Jesús habló y testificó, nunca se salvaron porque nunca se consideraron pecadoras. Antes de ser salvo, un hombre tiene que reconocer que es pecador. Mire lo que Pablo dice en Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por eso aquí en el Sermón del Monte, Jesús va a demoler la autojusticia de esa gente y a demostrar que ellos tienen necesidad de Él y que necesitan ser regenerados. Así que la primera ilustración tiene que ver con el asesinato, y Jesús cita uno de los 10 mandamientos. Éxodo 20:13, no matarás. De paso, permítame decir que los 10 mandamientos no prohíben todos los asesinatos. Cuando dice no matarás, eso es lo que literalmente significa. Pero, por ejemplo, el matar animales no está prohibido. Algunas personas piensan que es malo el matar animales. Pero mire la orden de Dios en Éxodo 20:24. O sea, después del no matarás de Éxodo 20:13, dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. No había nada de malo con el sacrificar esos animales. Cuando Dios ordena no matarás, no se refería a los animales. Ahora, nadie puede ser cruel con los animales, pero no hay nada de malo en utilizar los animales como alimento. Jesús comió pescado. ¿Fue pecador por eso? De ninguna manera. Escuche cuidadosamente lo que voy a decir. La Biblia no prohíbe la pena capital. Por favor, busque Éxodo 21:12. El que hiere a alguno, haciéndole morir, él morirá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si usted mata a alguien, usted ha cometido un crimen digno de muerte, y cuando la Biblia dice no matarás, no está prohibiendo la pena capital. Por supuesto, ningún cristiano debe vengarse. No nos corresponde.
Jamás tendremos el derecho de quitarle la vida a otra persona y, sin embargo, el gobierno sí puede hacerlo. Busque Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios valora muchísimo la vida humana. La pena capital es una enseñanza clara de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice no matarás, no prohíbe el matar animales. Y trágico como es, tampoco prohíbe la pena capital o la necesidad de defender a los suyos cuando otros amenazan sus vidas. Veamos Éxodo 22, los versos 2 y 3. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que si usted mata a un ladrón a plena luz del día, cuando no había necesidad de matarlo, y usted no corría ningún peligro, usted será culpable. Y aunque el ladrón sea culpable, usted no tiene ningún derecho a quitarle la vida, especialmente cuando ni su vida ni la de sus seres queridos están en peligro. Usted tiene el derecho, la obligación y la responsabilidad, sí, de proteger a su familia. Pero Jesús está hablando a los fariseos acerca de no matarás. Y ellos movían afirmativamente sus cabezas porque ellos ni siquiera pensaban en la posibilidad de que podrían matar. ¿Qué prohíbe la Biblia cuando dice no matarás? Obviamente, el crimen de homicidio. Nuestro país se ha convertido en la capital mundial del crimen. Se mata a sangre fría a gente inocente. Hay gente que mata a otras personas simplemente porque no les gusta. Violadores asesinan a sus víctimas después de haber saciado su lujuria. La sangre de los inocentes clama al cielo y Dios no está sordo a ese llanto. Él no matarás prohíbe el homicidio. También prohíbe el suicidio. Usted no tiene el derecho de quitarse la vida porque esa vida no le pertenece a usted sino a Dios. Algunos piensan que suicidarse, dicen que está bien si es que uno padece de una enfermedad incurable. Pero usted no puede ni debe jugar a ser Dios. La enfermedad más incurable, el dolor más constante, el problema más severo, la desilusión más profunda, la peor persecución, no son justificativos para el suicidio. ¿Por qué? Porque el suicida se está tomando una atribución que no le pertenece. Está quitando de las manos de Dios algo que es atributo de Dios. Y pudiera ser que esté hablando a alguien que está pensando en el suicidio. Mi amiga, mi amigo, no lo haga. Mire lo que Pablo dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y surge una pregunta. Pastor, ¿puede un cristiano cometer suicidio? Si un cristiano está mentalmente enfermo, existe esa posibilidad, pero es una posibilidad trágica. Una persona que se suicida cuando esté frente a Dios se sentirá profundamente avergonzada. Por lo tanto, no tenemos el derecho de quitar la vida a otra persona debido a la valía de la vida humana. Y aquí debo mencionar el horrible crimen que cometen quienes están en la industria del aborto, asesinando a inocentes e indefensos bebecitos en el vientre de sus madres, siendo muchas veces las mismas madres las que piden o aprueban esos asesinatos. Y muchos me dirán, pero pastor, el aborto ya es legal en muchos países. Escúcheme, no todo lo que es legal es correcto o justo.
El doctor Gallup es un investigador que dijo lo siguiente: si un doctor acepta dinero para matar a un bebé en el vientre de la madre, también podrá matarle a usted con una inyección si sus hijos le pagan. Y no tenemos el derecho de suicidarnos debido a que nuestra vida le pertenece a Dios. Escuchando las enseñanzas de Jesús, los fariseos seguramente decían: qué bueno que no somos homicidas, ni suicidas, ni infanticidas. Y cubriéndose con el manto de su autojusticia, se sentían seguros. Pero Jesús no solo que habló de la malicia del asesinato, sino que habló también del ácido de la ira. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús va a destruir la ilusión de la autojusticia. Si algún pecado los fariseos no iban a cometer, sería el asesinato. Pero el Señor Jesucristo va a mostrar que el odio es un ácido corrosivo que destruye a quien lo tiene. Jesús va más allá del acto del asesinato a la actitud detrás del acto, a su motivación, mostrar realmente por qué la gente mata. Un pequeño estaba haciendo sus tareas escolares y de pronto le preguntó a su papá: «Papá, ¿por qué la gente comienza las guerras?» «Bueno, hijo, en la Primera Guerra Mundial los alemanes invadieron Bélgica y...» En ese momento entró la mamá a la habitación y dijo: No fue así. Yo te diré cómo comienzan las guerras. El marido, bastante molesto, le dice a su mujer: «Mira, ¿quieres tú contestar la pregunta de nuestro hijo o me dejas a mí hacerlo? Él me preguntó a mí, no a ti. Además, tú no sabes nada sobre el asunto, así que no te metas en esto». Ella, furiosa, lanzó al piso la ropa que tenía en sus manos y airadamente salió de la habitación dando tremendo portazo. El padre le dice a su hijo: «Déjame decirte cómo empiezan las guerras». Y el hijo, saliendo de la habitación, le dice: «Ya no es necesario, papá. Ya lo sé. Comienzan en el corazón». El enojo a veces comienza a arder lentamente en el corazón y luego se convierte en un verdadero incendio de trágicas consecuencias. Busque 1 de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pastor Rogers, ¿es todo enojo malo? Por supuesto que no. En Efesios 4:16 se nos da 2 órdenes. Airaos, pero no pequéis. ¿Lo ve? Enojarse sin pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira es algo malo, pero el enojo justo es diferente. Por lo menos 18 veces en el Antiguo Testamento leemos acerca del enojo de Dios. Y en el Nuevo Testamento tenemos la historia de cuando Jesús se enojó, lanzando afuera a los mercaderes en el templo. Uno puede determinar el carácter de una persona sabiendo qué es lo que le enoja. ¿Qué es lo que le enoja a usted? ¿Que perdió su equipo favorito? ¿Que alguien le ganó el único estacionamiento posible? Ahora, ¿sabe cómo enojarse sin pecar? Se lo diré. Enójese contra el pecado. Jesús nos previene contra el enojo que permite que Satanás construya una fortaleza en su vida. Esposos y esposas, escuchen. Si ustedes están enojados por alguna razón, nunca se acuesten estando enojados. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando usted tiene enojo en su corazón y no lo elimina y enojado se va a la cama, ¿sabe lo que hace? Le está dando permiso al diablo para que levante campamento en su vida.
El enojo es la sustancia de la cual el diablo se siente muy a gusto. Pero también deseo que note lo que dice Efesios 4, los versos 28 al 30. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La mayoría de los fariseos no robaba, ni salían palabras corruptas de sus bocas. Pero note lo que Jesús les dice en el verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El enojo está detrás del asesinato y quiero que note su progresión en 5 pasos, de acuerdo a lo que vemos en Efesios 4. Primero, amargura, en el verso 31. ¿Sabe usted lo que es la amargura? Es ese resentimiento que se anida en su corazón cuando siente que alguien le ha hecho daño, que alguien le ha despreciado, o ha abusado de usted, o le ha deshonrado verbalmente. Eso es amargura. No es enojo todavía, solo amargura. Tal vez usted no diga nada a nadie, pero ya tiene ese resentimiento. Segundo, enojo. La palabra enojo proviene de una palabra griega que significa quemar lentamente. A veces no ha sentido eso dentro de usted. Es la amargura que se está convirtiendo en enojo. Como decir que está acumulando un material inflamable dentro de usted. Tercero, ira. Alguien abre el cuarto en donde usted tenía todos esos trapos inflamables y el oxígeno produce una combustión espontánea. Y aquello que solo humeaba se transforma en calcinantes llamas. Ira. Gente que súbitamente pierde el control, la compostura. ¿Conoce usted a personas así? Personas de temperamento volátil que cuando llegan al nivel de la ira, rompen cosas, patean puertas y hasta pueden golpear a quien quiera que se les ponga por delante. Y los demás asombrados lo único que preguntan es, ¿qué mosca le habrá picado? Pues es la amargura convertida en enojo que se transforma en ira. Pero eso no es todo. Hay mucho más todavía. Cuarto, gritería. Bueno, creo que todos sabemos lo que es gritería, ¿verdad? Elevamos el tono de nuestra voz. Y cuando alguien nos pide que no gritemos, a gritos respondemos que no estamos gritando. Quinto, maledicencia. Una vez que usted ha elevado el tono de su voz, una vez que se ha encerrado usted mismo en esa actitud, comienza a decir cosas malévolas, diabólicas, y deja salir expresiones que no debía usar, y a decir cosas que no debía decir. Por ejemplo, decirle a su hijo, tú no sirves para nada, eres vago y holgazán como tus amigos. O a su esposa, decirle, qué maldición fue el haberme casado contigo. Ojalá te murieras. Y cosas así por el estilo. Y el diablo está frotándose las manos de alegría y riéndose y empujándole y susurrando en sus oídos las cosas horrorosas que debe seguir diciendo. En pocas palabras, usted está fuera de control. ¿Sabía que por ahí hay una enseñanza psicológica que dice que es bueno para una persona el ventilar su ira? Dicen, desahóguese, grite, maldiga, patee. Es bueno abrir la válvula de presión y dejar escapar toda la ira que tenemos adentro. Mi amigo, eso no es más que una mentira. Desde el punto de vista bíblico, no hay ningún respaldo para una aseveración de esa naturaleza. Es más,
En su libro La ira, una emoción mal entendida, su autora Carol Travis dice lo siguiente: la razón psicológica para desahogar la ira no resiste ni el más elemental escrutinio experimental. El peso de la evidencia indica precisamente lo contrario. Expresar la ira provoca más ira, solidifica actitudes negativas y establece hábitos de hostilidad. Por eso es que la Biblia dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mucha gente lleva diariamente esta carga de amargura. Aún gente aparentemente religiosa, piadosa, y que parece no ser capaz ni de matar una mosca. Gente que va a las iglesias, sea de la denominación que sea, y si la amargura pudiera manifestarse en el rostro, todos los seres humanos, con las debidas excepciones, tendríamos rostros verdaderamente espantosos. Cierto, tal vez usted nunca mate a alguien. En ese sentido, es mucho mejor llevar la semilla en el corazón que hacerla realidad. Tampoco diga, bueno, si solo por pensarlo ya soy culpable delante de Dios, entonces lo voy a hacer de todas maneras. Pero ese no es el punto ahora. No estamos hablando de lo que le sucede a ellos, sino de lo que le sucede a usted primordialmente. Escúcheme. Jesús está tratando con los fariseos y está ilustrando la verdad de que no es lo de afuera lo que nos hace pecadores, sino lo que cada uno de nosotros tenemos dentro. Hemos visto la malicia en el asesinato. Sabemos que existe el ácido de la ira. Pero Jesús también enfáticamente dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, usted no puede entrar en el cielo debido a su buen comportamiento. ¿Sabe lo que hay de malo con la autojusticia? Que es como tratar de llenar un vaso que no tiene fondo. El que usted trate de llenarse con usted mismo no aumenta nada a lo que usted es. Porque nada, más nada, siempre dará como resultado nada. Nunca podrá ser justo. Nunca podrá ser bien hasta que Dios no le haya dado, regalado, otorgado la justicia que solo proviene de Él. Concerniente a su gente, los judíos, Pablo dice lo siguiente en Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por favor, entienda bien lo siguiente. La justicia propia es como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Los fariseos necesitaban ver y entender esto porque, con todo lo religioso que eran, no lo entendían. ¿Cuán justo es usted? ¿Qué es ser verdaderamente justo? La genuina justicia, la justicia de Dios, es, en primer lugar, una justicia que nos es otorgada. Nosotros por nosotros mismos no la tenemos. Y porque Jesús murió y pagó la deuda de nuestros pecados, Dios nos ve y nos recibe a través de la justicia de su Hijo. Y Dios dice, Adrián es justo. Pero no es por alguna cosa que yo haya hecho, sino porque Jesús hizo en la cruz del Calvario todo. Pagar la deuda de mis pecados y cubrirme con la justicia de Él. Pero no solo es una justicia otorgada, sino que es una justicia implantada, que me da una nueva naturaleza. Y entonces puedo hacer lo que hago por ser el nuevo Adrián que soy. He sido hecho de nuevo, limpio y puro en mi interior, porque Dios ha obrado un milagro judicial si se quiere. Ahora tengo una justicia que no es mía, pero como me ha sido otorgada, es una injusticia imputada. Permítame ilustrar esto.
Es como si Dios depositara una enorme cantidad de dinero en mi cuenta bancaria que no tenía ni un solo centavo. Y aunque ahora sé que tengo dinero en el banco, también sé que ese dinero fue depositado por otra persona. O sea que ese dinero me fue otorgado sin que yo haya hecho absolutamente nada para merecerlo. Dios me ve tan justo como su Hijo es justo. Todos mis pecados me han sido perdonados, y esa justicia que Él me ha otorgado hace que el amor de Dios comience a fluir de mí. Porque como Pablo dijo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se cuenta que junto a las puertas del cielo había mucha gente tratando de entrar al cielo. Alguien tocó a la puerta y una voz desde el interior preguntó: ¿quién golpea para entrar en el cielo y cuál es la contraseña? Y el hombre que tocó a la puerta dijo: soy un hombre justo y moral. Y desde adentro la voz dijo: nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de iniquidad. Otro hombre tocó a la puerta y otra vez la voz preguntó: ¿quién es el que busca entrar en el cielo y cuál es la contraseña? Y el hombre, sonriendo, dijo: soy un hombre religioso. ¿Y cuál es la contraseña? Ritual y religión. Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de iniquidad. Y otro se acerca y toca la puerta. ¿quién es el que quiere entrar en el cielo y cuál es la contraseña? Oh, yo soy un hombre pacífico y humanitario. ¿Sabes cuál es la contraseña? Por supuesto que sí. Debe ser amor y caridad. Y la voz desde el interior volvió a resonar cuando dijo: nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de iniquidad. ¿Qué situación más incomprensible? Muchas personas golpeando a las puertas del cielo, ansiosas por entrar, y sin embargo nadie lo había logrado. Parece que su autoevaluación no estaba de acuerdo a los parámetros divinos. Y ahí viene otra más. Y escucha la misma pregunta. ¿quién busca entrar en el cielo y cuál es la contraseña? Y este hombre con humildad en su voz responde: nada en mis manos tengo, y solo a la cruz de Cristo me aferro. Y la voz desde adentro responde: abran las puertas de par en par y déjenle entrar, porque de tales es el reino de los cielos. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando les dijo a los moralistas, a los religiosos y a los humanistas: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora quiero que entienda perfectamente bien lo siguiente. Jesucristo no estaba en contra de las otras cosas. No estaba en contra de la religión, tanto y en cuanto sea la genuina. No estaba en contra de la moralidad, sino más bien en contra de la falta de la misma. No estaba en contra del amor, porque hubiera sido como estar en contra de él mismo, porque él es la manifestación, la encarnación del amor de Dios. Y por supuesto, él no estaba en contra de los 10 mandamientos, sino que incluso él enseñó cuál era el espíritu de la ley, y no solamente la letra de la ley. Pero él está diciendo que el corazón del problema humano es el problema del corazón humano. ¿Lo entiende? Permítame repetírselo. El corazón del problema humano es el problema del corazón humano. Y la única respuesta para ese problema es el nuevo nacimiento. O sea, la justicia de Dios que nos es otorgada e implantada cuando nos salvamos mediante la fe depositada en el Señor Jesucristo. Mi sincera y constante oración es que cada uno de quienes me escuchan este momento entreguen su corazón a Cristo, confíen absolutamente en Él y sean salvos,
no por sus conocimientos intelectuales, no por la influencia y popularidad que tengan, no por su nivel económico, social o político, no por el apellido que tienen o el abolengo de sus familias, sino porque reconociéndose pecadores y necesitados de perdón y salvación, con fe como la de un niño, abren su corazón y rinden su vida a Cristo, quien les amó hasta la muerte y muerte de cruz. Amiga, amigo, si usted hace esa decisión por Cristo, le invito para que nos escriban y nos cuente al respecto, porque anhelamos ser parte de su gozo espiritual. Su carta, además, nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.